ahora sí ya más movimiento de gente, se puede sentir un poco más lo que es el hincha de Cerro, también como estábamos viendo el hincha de Ameliano que viene obviamente a apoyar a su equipo y también toda la comunidad de Villeta, como siempre nos recalcaba el presidente Héctor Melgarejo, ya la ciudad se hizo de la B azulada prácticamente. Vamos a ver si logramos alcanzar a otros los hinchas mientras están esperando la entrada. Señor, ¿qué tal? ¿Puede ser un momento para Fútbol a lo Grande 1080M? ¿Qué tal sus expectativas para este partido? Gana Cerro. Pronóstico, ¿cuándo ganamos? 1-0. 1-0, ¿gol de quién? Vegetti. Gol de Vegetti. El hincha de Cerro, como estamos escuchando, muy optimistas con Pablo Vegetti, con su goleador, con su número 9. Vamos a ver si lo paramos a otro señor. Señor, un ratito. Prefiere no dar declaraciones. Y así por el momento el movimiento, Diego. Mucha gente ya de Cerro, también gente de Ameliano que se va acercando, como bien decíamos. La B azulada que se hace sentir también de local cada que tiene la oportunidad. Muy bien, correcto, ya volvemos contigo, Fernando. ¿Cómo te va, Matías? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego y compañeros de Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM, ya listos y firmes para vivir el 19º duelo entre Ameliano y Cerro Porteño. Correcto, ¿y cómo están los números, Matías? Vos que sabés de números acá con Víctor, siempre están ahí atentos a los números, a las estadísticas. ¿Qué podemos decir de Ameliano de local acá frente al Cerro Porteño? De local te consulto, Matías. Sí, porque si hablamos netamente del historial, está muy favorable para Cerro Porteño. Cerro Porteño ya ha visitado 3 veces este estadio, ya que se había inaugurado para la apertura del año pasado. Había empatado 0-0 y después de eso ganó ambos partidos, sea el del Clausura 2025 y el de la apertura, por 1-0. Así que tiene 3 partidos, 2 victorias y un empate. O sea, Cerro cuando visitó la Fortaleza ganó en 2 oportunidades y empató 1. Correcto. Sí mismo. Correcto. Muy bien. Facundo, en lo que tiene que ver con público dentro del estadio, ¿qué podemos decir, Facundo? Va llegando el hincha de Cerro, tanto como el de Ameliano. Van llegando los hinchas, como dijo Víctor, 5.000 entradas habilitadas para el partido de hoy. Yo creo que va a rondar entre las 4.500 y 4.700 personas para el partido de hoy. Ya también con los árbitros haciendo los movimientos precompetitivos. Esperamos por los jugadores de Ameliano. Los árbitros de este partido, Derlis López. En las líneas, José Cuevas y Mircea de Saldívar, el cuarto árbitro Aldo Quiñones y en el bar, Carlos Figueredo, Diego. Muy bien, contigo, Darío. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios. Con la app de Copetrol vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Múnich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta relojes, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Bueno, Víctor, con relación al partido anterior de lo que viene justamente jugando Roberto el Flaco Nani, básicamente tiene la misma base, la misma estructura, salvo algunos toques por lesiones realmente, pero la estructura es la misma. Y con relación a Cerro Porteño, como bien mencionaba, pone en un 95% todo su potencial, justamente a la espera del partido el miércoles frente a Palmeiras, pero Cerro no descuida el campeonato, por eso, Víctor, estamos viendo esta alineación que prepara Holland para este partido. Para mí, Diego, particularmente pienso que pone más titulares de los que yo hubiera imaginado en la previa. Si bien es cierto, estuvimos el jueves en la conferencia y ahí nos enterábamos el equipo base, yo pensé que iba a poner más suplentes, mirando obviamente el cruce ante Palmeiras, que ya es el miércoles, la ida en el partido en Sao Paulo, pero al final pone varios que van a repetir, porque yo estoy seguro que si hoy le va bien a esta defensa va a repetir Cañete, Pérez, Velázquez. Si Fabricio Domínguez está a la altura hoy desde lo físico, la vez pasada duró solo 45 minutos, va a jugar en Brasil. Piri Damota Morel lo mismo, Cecilio lo mismo, Vegetti lo mismo. Por ahí en los que podemos poner un signo de interrogación son Iván Ramírez y Klimovic. Después los otros 9 estoy segurísimo que van a jugar en territorio brasileño. Entonces asume ese riesgo desde la cuestión física de recuperación, pero también del otro lado pienso, ya no tiene por qué especular en el torneo local. Perdió los 2 primeros partidos, solo ganó en el tercero y necesita seguir sumando a 3, porque una derrota hoy y no ganarle a Palmeiras, la verdad que pienso que le haría tambalear a Ariel Holland y apenas estamos en el arranque del semestre. Sí, señor. ¿Cómo estás viendo el campo de juego, Facundo? ¿Cómo estás viendo el gramado aquí en este escenario? La zona donde están calentando los jugadores de Cerro ya la veo bastante dañada, capaz de muy blando lo que es el campo de juego,
pero en otros sectores se lo ve de buena manera, pero en el sector donde están calentando prácticamente los jugadores de Cerro Porteño y el equipo Ariel Holland, se lo ve bastante dañado ya, capaz por la blandez del campo de juego, pero en otros sectores lo vemos de muy buena manera, Diego. Muy bien, vamos contigo, Darío. Después vamos a retomar contacto con Fernando, que está en las afueras de este escenario deportivo. Contigo, Darío. SPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país. Con el respaldo de Gómez y Parra. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya. Potencia que nos une. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Muy bien, esto es fútbol a lo grande, sintoniza y listo. Vos entendés esto, fútbol a lo grande. Vamos contigo, Fernando. Fernando, te escuchamos. Fernando, ¿estás ahí? Sí, Víctor. Creo que en el fondo se escuchaba que Diego, perdió ¿me escuchás? retorno Fernando. En un rato vamos a volver. Un hasta él. momentito nomás, Una cosa Diego, que quería aprovechar y compartir con Matías, así como decías, Diego maneja muy bien las estadísticas, porque hay una que es bastante particular con Ameliano Cerro, Matías, que en primera división, torneo de primera división, apertura o clausura, todavía no le pudo ganar a Ameliano a Cerro Porteño. La única victoria es en Copa Paraguay, o sea, hoy va también por quebrar esa racha negativa que tiene el Sportivo Ameliano ante Cerro, Matías. Asimismo, Víctor, 15 victorias de Cerro Porteño, tan solo 3 empates y ningún triunfo de Ameliano. Aquella victoria que estaba mencionando, que fue por la Copa Paraguay 2024, fue en el estadio Luis Alfonso Yanni, victoria 3-1. Recuerdo que fue un doblete de Richard Torales, hoy día también jugador de Ameliano tras haber jugado en Guaraní. Es la única victoria ante Cerro Porteño, pero fue por Copa Paraguay. En primera división aún no ha ganado. Sí, ese es un dato relevante porque muchas veces hablamos de Ameliano rival incómodo para los grandes. Ha hecho sufrir a más de uno, pero increíblemente todavía no le ganó a Cerro Porteño en primera división. Contigo, Fernando. Sí, Diego, estamos aquí, nos movimos un poco de localidad. Cambiamos de preferencias a plateas por el aforo del hincha cerrista. Me imagino que de este lado van a ir llegando más personas. Como estamos viendo acá a mi espalda, están empezando a ingresar los hinchas. Vamos a ver si podemos parar a alguno de los que vienen haciendo la caminata. Porque recordando que para poder entrar al estadio de la ruta, tenés que entrar caminando casi la gran mayoría de la gente. Vamos a ver, amigo, ¿puede ser un momentito para la 1080M? ¿Tus expectativas para este partido? Y por supuesto para ganar el Ciclón. 2-0. ¿Goles de? Morel, doblete otra vez. Otro doblete de Morel. Para reivindicarse. Sí. Y contra Palmeiras, ya pensando en lo que va a ser el miércoles. Y sí, pero va a estar difícil. Ya es otro tema. La Copa ya es tema aparte entonces. Es ya otro ámbito ya, diferente ya es su fútbol. ¿Y cómo pensás que tiene que plantear hoy? ¿Hoy preferís guardar un poco más los titulares pensando en Palmeiras o que jueguen todos y que se siga ganando en el torneo local? Y creo que tendría que guardar un poquito porque la Copa es un poquito más importante, la Libertadores. ¿Preferís jugar con la Copa con los titulares entonces? Un poquito más. Dale, muchísimas gracias, amigo. Vamos a ver si seguimos parando un ratito a la gente. Amigo, ¿puede ser un ratito para...? Después, amigo. ¿Qué tal las expectativas para este partido? 2-0. ¿Goles de? ¿Cómo digo? Iturbe y... el otro. Vaya, gordo. Gordo. Hoy vuelve a Licea. ¿Qué pensás de Licea que vuelve a la banca? Alicia no va a meter. Va a meter Iturbe y Cecilio. ¿Y tú eres Cecilio entonces? 2-0. Muchas gracias, amigo. Así las expectativas de otro de los hinchas. Vamos a ver si lo paramos a otro. Señor, ¿puede ser un ratito? A la vuelta, me dice. Bueno, ¿puede ser un momentito, señora? Bueno, hay algunos que prefieren guardarse sus palabras. Correcto, ya volvemos contigo, Fernando, ya volvemos contigo, Facundo. ¿Qué tenemos, Facundo? ¿Por dónde está Facundo? Bajo tuyo, Diego, ya en la parte preferencial, ya los jugadores amelianos como también el arquero Ángel Sena y Ángel Miguel Martínez, ya también con los movimientos precompetitivos, los jugadores del equipo de Roberto Nani ya en la mitad de la cancha a la charla antes del partido y ya pues comenzar a calentar para lo que va a ser el partido. Vamos a repasar el banco de suplentes, Diego, si te parece.
Antes de eso, Facundo, fíjate en el detalle, los hinchas de Meliano están justamente a la derecha de Fútbol a lo Grande a través de la 1080M Radio Monumental. Fútbol a lo Grande están a la derecha de la cabina. Y te hago una consulta, sector preferencial, si todo pertenece a Cerro o hay una mitad que divide para los hinchas de Meliano. ¿Qué podés visualizar vos que estás ahí justamente en pupitre, debajo de la cabina de Fútbol a lo Grande? ¿Qué podemos decir con relación a eso, Facundo, antes de repasar a los suplentes? Sí mismo, Diego. Hay una esquinita en lo que se divide la parte preferencial, la mayor parte es de Ameliano y la parte de la izquierda es la parte de Cerro Porteño. Igual, Diego, no permitime dudar que todo lo que están en esta parte, en esta parcialidad del centro de lo que es la preferencia de Ameliano, haya hinchas de Cerro. Fíjate a la izquierda, Víctor. A la izquierda también tenemos hinchas de Cerro. Esta preferencia, a ver, consulto, porque no manejo los números. Pero esta preferencia, ¿qué capacidad tiene realmente el sector preferencial de la Fortaleza? Solo preferencias. Yo creo que por lo menos aquí entran 3.000 personas, porque las entradas habilitadas para hoy fueron 5.000. En la zona detrás del arco para Ameliano no entran 1.000. Plateas y graderías para Cerro, que es del lado de frente a las cabinas. Yo creo que como máximo deben entrar 2.000 personas. Y entonces la diferencia tendría que ser todo este bloque, que es el más grande, el más extenso, con alrededor de 3.000 lugares. Sí, como decía Facundo, y ahí yo coincido con él, se hace una divisoria, solo en la esquinita, en la preferencia lateral, pueden entrar hinchas de Cerro identificados, porque yo estoy casi seguro que varios hinchas de Cerro que no tienen camiseta compraron el sector de preferencia central. Hasta por una cuestión lógica, que la entrada es más barata para los locales que los visitantes. Entonces se acomodan ahí calladitos, después seguramente se va a armar un grupo de cerristas que no van a tener camiseta, pero van a vivir desde la zona de preferencia central el partido aquí en Villeta. Bueno, muchísimas gracias a la presidencia de Ameliano, a Héctor Melgarejo, al señor Melgarejo. Juan nos trajo acá chipaguazú, 4 chipaguazú. Estamos 4 putitos. Eso es sopa, Diego. Sopa con bananas, amigos, será. A la pucha. ¿Esto qué? ¿Sopa o chipaguazú? Sopa. No se pongan nerviosos, no sé, me están atacando, Darío, será. Diego, ahí te está mirando por la cámara y te va a decir, ¿cómo vas a decir chipaguazú? Por la camarita de todo. Espera. Estamos mostrando. Parana será, parana el retarme, Víctor será. Me retó Damián, me retó Camián. Facundo, vos tenés que laburar tranquilo nomás. Te vamos a guardar acá. Gracias, Juancito. Acá Damián y Javier le van a dar con todo. Gracias, Juan. Un saludo, Juan. Contigo, Darío. Bajo la tecnología y cubo congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Filet, lomitos, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo, Hierros, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembú. Ventas al 093 30 88 13. Re San Justo, Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yor Fortivitán de Lactolanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. ¿Vos viste en la cámara, Darío? No vi. No. Tampoco será. Esto para mí es chipaguazú, no es sopa paraguaya. Mostran por la cámara. A ver, por Darío. Darío, vos estás viendo ahí. No, sí, pero tenemos retorno de afuera, la calle, de la cancha. Todavía no tenés retorno de cabina. Bueno, ahora entiendo. Entonces me estoy salvando, Víctor. ¿Vos me entendés, Víctor? ¿Cómo? Entonces te salvaste, me estoy salvando. Yo pensé que estábamos ya en directo, que la gente iba a empezar a pegarte un poquito con sí, el chipaguazú. Sí, señor. Sí. Vamos contigo, Fernando. ¿Qué tenemos, Fernando? Te escuchamos. Fernando, estamos contigo. Comentábamos a las afueras del sector de plateas de la Fortaleza del PQCR. Por ahora se calmó nuevamente el movimiento. Estamos viendo hinchas de Cerro más que nada. Vamos a ver si nos acercamos un poquito del otro lado para poder charlar también con la policía para ver qué tal el movimiento, si no hubo ningún problema. Amigo, ¿será que vamos a charlar un ratito con ustedes? ¿No se puede? ¿Qué tal el movimiento hasta ahora? La gente todo tranquilo, no hubo ningún inconveniente, ¿verdad? Hasta el momento estamos bien, ningún inconveniente en ninguna de las entradas. En ninguno de los sectores, entonces ningún inconveniente, todo tranquilo. Estamos todo bien todavía hasta el momento. La que siga así. Ojalá realmente que sea un espectáculo de fútbol más que nada. Así mismo. Esta es la tercera, segunda vez ya que Cerro viene a este estadio. ¿Nunca hubo inconvenientes antes o...? Es lo normal en la cancha. Lo normal, tipo entradas falsificadas, gente que se quiere colar a otros sectores. Y digámosle así. Dale. Muchísimas gracias, señor.
Ahí ya los comentarios también de la Policía Nacional que nos decían que muy tranquilo por suerte hasta ahora todo el día de hoy y en general luego también cuando Cerro llega a Villeta, que creo, como decía Matías, esta es la cuarta vez si no me equivoco. Bueno, muy bien. Estamos acá, Víctor. Fíjate este panorama, este ambiente. ¿Dónde estamos ubicados, Víctor? Estamos en Villeta, en la Fortaleza. ¿Pero qué zona de Villeta, Víctor? ¿Conoces la zona? La compañía se llama Naranjaizú. Así se denomina el lugar donde estamos en la ciudad de Villeta. Más o menos para que la gente se haga una idea, a 10 minutos en auto del Centro de Alto Rendimiento de la Albirroja, que está en Ipané. A través de esa ruta conecta con Villeta y llegamos a este sector que, como siempre decimos, tiene sus problemas de acceso por sobre todo. ¿Se puede mejorar un montón? Sí, se puede mejorar un montón, pero eso ya queda a cargo de la Municipalidad de Villeta. No podemos recaerle responsabilidad a el Sportivo Ameliano, que hace un esfuerzo, que trata de acomodar bien sus instalaciones, mantener los pasillos limpios, los accesos acorde a espectáculos deportivos, pero hay cosas por mejorar. O sea, no podemos seguir entrando por un camino de tierra. Si aquí llueve, es un pantano prácticamente a las afueras. Cuestiones que ya tienen que ver con la municipalidad y que imagino si perdura en el tiempo la presencia de Ameliano en primera, cada vez va a estar más linda esta zona. Muy bien, después estamos con Arturo, con Ricardo, con los compañeros. Estamos para el juego entre 2 de mayo y Olimpia en el Río Parapete. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000 para Guaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar la Actividad tu Energía Extra, recuperar un producto Adium. Muy bien, mañana prosigue la fecha con San Lorenzo, Sportivo Luqueño a las 4 y de fondo Nacional Guaraní Arsenio Rico 18:30. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Afiliate emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Y el próximo lunes se cierra la fecha con Libertad Deportivo Trinidense en la Huerta 18:30. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibe 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. En la intermedia mañana, Benjamín Acebal, 3 de noviembre, 10 de la mañana, mismo horario para Carapeguá, Fernando de la Mora. El próximo lunes con 2 partidos. Tacuarí enfrentará a Guaireña 16:30. Y Tempetarí, General Caballero de Juan León, Mallorquín, árbitro. Y con árbitro VAR, este partido va a arrancar a las 19. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Prueba la auténtica toscana Upisa, llena de sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Vamos contigo, ¿qué tenemos, Fernando? Fernando, te escuchamos. El sector. Vamos a ver si podemos parar a otras personas. Señor, puede ser un momentito para la... Puede ser un ratito. Para la 1080 me estaba en vivo para Fútbol del Grande. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. ¿Vos sos de la zona o venís de Asunción para volver a Cerro? No, de Villeta, pero siempre he sido Cerro a todos lados. Siempre hincha de Cerro en todos lados y más aprovechando ahora que está cerca de tu casa, ¿verdad? Siempre, súper bien nos viene. ¿Tus expectativas para el partido de hoy? Ganar, boludo, tenemos que ganar. ¿Hoy cuánto gana Cerro entonces? 3-1. ¿Con goles de? De cualquiera, tenemos que ganar nomás. ¿Y tus expectativas ya para el miércoles, te pregunto, aprovechando? Tenemos que salir vivo de Brasil y hacer lo que podamos en local. Salir vivo de Brasil y venir a ganarlo acá. Sí o sí. Dale, muchísimas gracias, amigo. Gracias, amigo. Ahí las palabras de otro hincha de Cerro Porteño. ¿Algo más? ¿Algo más, Fernando? Por ahora, nuevamente sin mucha gente en esta zona, Diego. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más a los que están ingresando ya. ¿Dónde vos estás? ¿En qué sector estás del estadio? ¿Dónde ingresa el hincha del Cerro o el hincha de Ameliano? En este sector, totalmente hinchas de Cerro, Diego.
Vamos a ver si podemos hablar acá con el amigo. Amigo, ¿puede ser un momentito? Estamos en vivo para la 1080M Radio Monumental. ¿Qué tal tus expectativas para este partido? Y muy buena y ojalá que ganemos la ya, otra vez. Un mal comienzo tuvo Cerro en los primeros dos partidos, ¿verdad? Sí, muy difícil todo partido y ojalá que hoy nos toque ganar otra vez, como la primera vez que se jugó otra vez acá. ¿Resultado para hoy? Un 2-0. ¿Con goles de? Torres, más. Los ojos de Torres. Los ojos de Torres. Acá un hincha que le tiene su fe a Bocón. Muchos nombres escuchamos hasta ahora en posibles goles de Cerro, Diego. Lo escuchamos más que nada Vegetti. Inclusive uno nos decía goles de Morel otra vez. Bueno, Facundo, ¿qué tenemos? Gracias, Diego. Pasaron al banco de suplente tanto de Ameliano y de Cerro Porteño. Ameliano, el arquero auxiliar Miguel Martínez con la camiseta número 23. El 5, Hugo Benítez. El 6, Jonathan Benítez. El 7, Freddy Vera. El 8, Steven Moreira, que viene de convertir goles ante Rubio Ñu y ante 2 de Mayo. El 25, Bruno López. El 29, Luis Olmedo. El 31, Ever Brites. El 32, Gabriel Camargo. El 34, Miguel Benítez. El 36, Matías León. Y el 40, tu jugador, Diego, Alberto El Piru Contreras. ¿Vos te podés mover un poquito, Fernando? Perdón, Facundo, movete un poquito. Estamos viendo que está llegando el hincha del Cerro. Podemos hablar con los hinchas del Cerro aquí en sector preferencial. Estamos viendo la cabina, a la izquierda de la cabina, para ser más correctos. Ya está totalmente repleto a la izquierda de la cabina de fútbol a lo grande por Monumental. Estamos viendo realmente muchísima gente del Cerro Porteño. Aquí en preferencial Víctor Villalba está dividida la cosa entre Ameliano y Cerro, Víctor. Así es, los sectores agotados son los de frente a cabinas. Gradería para Cerro, plateas. Y había todavía un poquito de disponibilidad en preferencia lateral para el hincha azulgrana, al igual que aquí la preferencia central, que en realidad es enorme y no creo que se llene el día de hoy. Pero, como decíamos en la introducción, buena concurrencia, buen marco, está el colorido, está el hincha que vive en los alrededores, que aprovecha para venir aquí cerca de su casa, que a veces le cuesta un poco trasladarse hasta La Hoya o hasta Sajonia cuando juega Cerro Porteño. Entonces se da esa situación particular aquí en la Fortaleza. Sí, señor. Escuchamos, sí, te escucho. Mira, hablé con un hincha y mira, si pueden fijarse en el sector izquierdo donde estaba la parcialidad azulgrana, le abrieron el portón para colocarse en la parte del centro de la preferencia. Le aviso al amigo que me facilitó la información, me dice que habilitaron esta parte porque no van entrando todos los hinchas de Cerro en esa parte, en esa división de la parte izquierda de la preferencia de la Fortaleza del Pequetería. A ver si nos podemos acercar alguno de otros hinchas. Ahora, amigo, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Luis. Estamos para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Estuvieron en la parte izquierda. Le hicieron pasar directamente por ya no entran más los hinchas. ¿Por qué? Ya no entran más los hinchas y estaba demasiado ya. Perfecto. El partido de hoy, expectativas, sensaciones, lo que fue la victoria ante Luqueño. Bien, pero ¿qué ganemos hoy? Menos un 2-0. ¿Goles? Vegetti y Cecilio. Hay confianza en el 9 azulgrana, el 11 partido ante 2 de Mayo, que le costó un poco encontrar el gol, pero también con los goles importantes que hizo en Copa, hay confianza para él. Sí, la verdad que sí, hay confianza para él después de lo que fue contra el Deportivo Luqueño también. Ahí le metemos otra confianza y esperemos que ganemos hoy. De los nuevos refuerzos, Almendra no está, Merola tampoco está hoy, pero Merola en el caso de estar para los partidos de Libertadores, hay confianza en los nuevos refuerzos de Cerro. Y la verdad que yo no le vi todavía jugar a eso, pero esperemos que sí, esperemos que nos sirva para la Copa Libertadores y que sea muy bueno. En el caso, por ejemplo, de Alexis Cañete, jugó un muy buen partido contra el Luqueño, hoy lo hace, al parecer va a jugar de lateral izquierdo siendo él diestro. ¿Qué tal también lo ves a Alexis Cañete? Sí, le veo bien, la verdad, yo le veo bien. Puede demostrar de lo que es capaz. Vení con tu papá, con mi amigo. Ah, vienen los amigos. A ver, señor, ¿tu nombre? Hugo Gerardo Molina. Hugo, expectativas para el partido, sensación. Y esperemos un triunfo de Cerro hoy. Cerro y Liche, hoy se va a rehabilitar. Yo creo que vamos a ganar. ¿Hay confianza también para el partido de Palmeiras? Buen plantel. Está en Química Plajú, hermano querido. Y quiero que nos vamos a ganar hoy. Cerro va a ganar hoy, será.
Ahí pasaba Hugo, también hincha del Ciclón. Van llegando los hinchas de Cerro, como mencionábamos, los Diego, Víctor, compañeros, que la parcialidad que estaban en la izquierda pasan al sector preferencial, en el parte central de la preferencia. A ver si podemos seguir acercándonos a los hinchas. A ver, al amigo acá. Amigo, ¿cómo te va? Estamos para Radio Monumental. No quería dar declaraciones, amigo. Amigo, ¿tu nombre? Otro que no quiere dar. ¿A mí? Sí. ¿Le venís a ver a Cerro? ¿De dónde venís? De Villeta. ¿De Villeta acá cerca nomás? Sí, no, más. Un poquito más lejos, ¿verdad? A ver, decime, un pronóstico para hoy, un resultado. Creo que puede ganar 2-1-0. ¿Goles? Doblete de Cecilio. Hay confianza en el 10. A veces muy criticado Cecilio, pero siempre se reivindica entonces para el hincha de Cerro. ¿Y hay confianza para el 10? Sí, yo confío mucho en él. ¿Es tu jugador favorito este Cerro? Puede ser. Y para el partido de 3 semanas ante Palmeiras va a estar difícil, pero no imposible. Sí, podemos ganar. Se puede ganar también. Ahí pasaba el hincha de Cerro que viene con su padre. Sí, señor. Sí. Señor, ¿tu nombre? José. José, ¿le viene trayendo a los dos hijos? A los dos mellizos. 11 años, futuro Oscar y Ángel. Oscar y Ángel de Cerro. A ver, esta pasión de ser hincha de Cerro ya desde chico, trayéndole a la cancha. Sí, así mismo, desde temprano. Un año. De los 1 año, o sea que cerrita flor de piel para los dos. Un resultado para hoy, ¿cómo lo viste también en el arranque del campeonato? Tenemos que sea por la mínima, aunque sea. Por la mínima. Sí. Por ese difícil arranque, ese partido ante 2 de mayo que tuvo la derrota. Pablo Vegetti no pudo convertir en ese partido y tuvo algunas chances de gol. ¿Hay confianza en el 9 argentino? Sí, señor, claro que sí. Hay esperanza. ¿Y para el miércoles? Y ojalá podamos empezar y llegar a rematar allá. Ahí pasaba el hincha de Cerro que trae a sus mellizos. Y ya le ponía un apodo, Ángel y Oscar, para lo que van a hacer los chicos en un futuro para el padre. Jugadores de Cerro Porteño, Diego, Víctor. Contigo, Darío. Prueba la auténtica Toscano Pizza, llena de sabor ideal para lucirte en cada ocasión. O pizza, calidad desde su origen. Fracción Parques de la Cordillera entre Tirá y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Vamos a escuchar a Víctor Bernay, técnico de Nacional. Nacional juega mañana un partido muy importante en la academia. Mañana juega justamente el tricolor. Su partido por el campeonato enfrentará a Guaraní. Arsenio Rico. Bernay, esto decía el técnico del tricolor. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Perdón si estás almorzando, te pido 1000 disculpas. No, por favor. Estamos ahora a punto, pero viene bien charlar contigo. Gracias, Víctor. Lo de Nacional, Guaraní, la campaña nacional, hoy día subcampeón del fútbol paraguayo, peleando plaza de copa, todo lo que estás sintiendo como técnico, Víctor. Sí, la verdad que viene un partido interesante, como son todos. Sostengo que la liga ha crecido y se han equiparado hacia arriba los planteles y los equipos, entonces hoy en día no se puede decir que un partido va a ser fácil antes de jugarlo, sea que vaya primero, sea que vaya último el rival que toca. Así que debemos prepararnos con la máxima atención, con la máxima concentración y asumir responsabilidades que nos competen para poder competir al máximo de nuestra capacidad y poder resolver los juegos a favor nuestro. ¿Te gusta mantener la línea que estás teniendo, Víctor, hasta ahora con Nacional? Sí, yo interpreto que el juego tiene distintas fases y que todas las fases son importantes, no descuidar una ni profundizar en una sola. Por eso entiendo este juego de esa manera y quiero que los futbolistas lo practiquen de eso mismo y esperemos estar a la altura de la necesidad y de la circunstancia para poder ganar el juego que tanto lo necesitamos el día de mañana. Sí, señor, contra Guaraní, Víctor. Víctor, después de lo que fue el último partido ante Recoleta, en cuanto a situaciones físicas, ¿tuviste algún contratiempo o todos practicaron de manera normal esta semana pensando en armar el equipo con todas tus piezas habituales? No, todos los futbolistas están a disposición para el juego, salvo Torales que está con un estado gripal muy fuerte, por lo cual ayer y hoy no pudo concurrir ni siquiera al club. Pero el resto de los futbolistas están con nosotros para poder ser partícipes del juego del día de mañana.
Roque, por ejemplo, ¿cómo terminó la vez pasada? Primero te pregunto desde el lado de haber jugado en el sintético, no sé si fue una sensación nuestra, como que en un momento dado en el segundo tiempo se lo notaba más extenuado que habitualmente, y sí, y ahí te agrego una tercera, sí, con él generalmente vos llevas la carga de manera diferente al grupo, o es de los jugadores que te pide participar en todos los ejercicios, Roque, Víctor. Sí, yo creo que el sintético es una carga adicional para cualquier futbolista, porque no hay un acostumbramiento todavía hacia esa superficie. Entonces a todos le puede causar temas lumbares, molestias lumbares y demás, pero están todos se han recuperado en muy buena forma y están dispuestos para el juego. Con Roque tuve una reunión, ni bien llegué al club, a la institución, en lo cual le ofrecí desde un entrenador monitorear las cargas y adecuarla a las necesidades que él tenga, pero fue muy claro y muy preciso al decir de que él quiere entrenar a la par del grupo todas las sesiones, y de hecho así lo ha realizado y lo ha ejecutado. Somos un cuerpo técnico que habla mucho con el futbolista y con el cuerpo médico para dosificar cargas y evitar tener lesiones. Gracias a Dios hoy en día solamente tenemos las lesiones que tuvo Fernando contra Cerro en el torneo de apertura, que es ligamentaria, y ahora César también, que tuvo un pellizco de menisco, y lesiones musculares por suerte no hemos tenido y no estamos teniendo en la actualidad, así que están todos los futbolistas a disposición. Sí, ese tema justo, Víctor, ya que mencionabas, porque la mayoría de los clubes de primera terminaban afectados con alguna que otra lesión muscular en este arranque de torneo, y por ahí Nacional tiene eso de distinto, así como especificaba recién, en el aspecto muscular sobrepasaron bien en lo que es de entrada tener una carga pesada de 3 partidos. Sí, la verdad que los futbolistas lo han sobrepasado muy bien, se entrenan con mucha firmeza y hemos puesto mucho énfasis también en la parte de la evaluación nutricional en cuanto a los pliegues grasos, y por suerte hoy en día no contamos con ningún futbolista en rojo, que le llamamos, hacemos como un semáforo, tenemos algunos pocos en amarillo y la gran mayoría están verdes, así que para mí eso es importante también porque es para prevenir lesiones, es para tener mejor combustible para el juego y para poder expresarse a tu máxima potencial. Y la verdad que, bueno, ojalá podamos seguir en esta senda. Sé que las lesiones son difíciles, van a aparecer seguramente en algún momento por las cargas y la cantidad de partidos, pero esperemos que sean las mínimas y poder sustentarnos con la mayoría del plantel a disposición. Muchas gracias como siempre por este tiempo, Víctor. No, agradecido a ustedes, que tengan un hermoso fin de semana y bueno, grandes trabajos en los relatos de los partidos que le vienen. Igualmente, gracias por este tiempo. Víctor Bernay, técnico de Nacional. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Así escuchábamos las palabras de Víctor Bernay, entrenador de la academia. Mañana estaremos ahí, dicho sea de paso, Diego, un lindo partido entre Nacional y Guaraní a las 18:30 en el Arsenio Erico. Nacional que va a buscar recuperarse después de lo que fue la derrota ante Recoleta, en donde en realidad hizo un partidazo porque estaba de ida y vuelta para cualquiera en un momento dado, y la moneda cayó del lado de Recoleta con el gol, con el tercero que convirtió y que hizo imposible que empate sobre el final Nacional. Y Guaraní que viene de ganarle a Libertad por actitud, por entrega, por lucha, antes que por buen juego, pero será un entretenido partido seguramente el que vamos a tener mañana en Barrio Obrero. Aquí en Villeta, cada vez más cerca del ingreso de los equipos, va entrando más público y en un ratito se vienen los conjuntos al campo de juego, Diego. Sí, señor, contigo, Darío. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y mucho más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida de Bristol, todos los productos con descuentos increíbles. Hasta 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ¿qué tenemos para cerrar el contacto contigo, Fernando? ¿Tenemos algo más?
Fernando, ¿estamos? Gente, Diego, y también lo vimos ingresar recientemente, obviamente, y por cuestiones ya internas del club, no puede parar declaraciones. Ingresó recién Lucas Meroya, así que por lo menos sabemos que viene a estar con sus compañeros. Una de las nuevas incorporaciones del Cerro Porteño. Del lado de Ameliano parece que la gran mayoría del público ya ingresó, casi no vimos más ninguna camiseta de la B azulada, mientras que del lado del Cerro Porteño siguen bajeando los hinchas. Podemos ver en imágenes acá con la ayuda de Mateo, que por allá la gente bajea para venir de la ruta. Vamos a ver si paramos a un hincha más y luego ya cerramos contacto contigo, Diego. Mira que tenemos ya -8. Los equipos van a pisar el campo de juego. Me parece que tenemos que cerrar tu contacto, Fernando, por una cuestión de tiempo simplemente. Excelente el contacto con Fernando, con el compañero de cámaras. A través de... Sí, te escucho. ¿Expectativas para el partido, amigo? Y ojalá que ganemos. La verdad que no estamos bien. Estos primeros 3 partidos nos costó mucho. Y ojalá que ahora sea un buen resultado con un buen juego también, que es lo que estamos esperando, porque la semana que viene Palmeiras, entonces la hora ya de despertarnos. Y aprovecho rápido para preguntarte expectativas contra Palmeiras. Y yo creo que vamos a pasar, la verdad. Ojalá que un 1-0 en Brasil y acá venimos a acelerarnos como fue la vez pasada. Ojalá, yo creo que vamos a pasar, la verdad. Y si pasamos, esta tajate, ya nos vamos ya. Dale, muchas gracias, amigo. Así las palabras de otro hincha cerrista. Muy bien, Facundo, algo más y ya estamos con el comentario de Víctor Villalba, Facundo. Arranca el hincha de Cerro a cantar para su equipo, ya la parcialidad azulgrana, la parte de platea casi repleto, ya también aquí en la zona de preferencia central muchos hinchas de Cerro, como en el sector izquierdo que está la división con los hinchas, pero ya este sector de preferencia central es mayoritaria de Cerro Porteño. Solamente para informar, Diego, los 5 cambios que hace Cerro en la Copa Libertadores, la lista de buena fe: Manuel Rofo por Alexis Martín Arias, recordemos que el arquero uruguayo fue al Nacional de Uruguay; Iván Ramírez por Fabricio Peralta; Alexis Cañete por Edgar Páez; Lucas Meroya por Freddy Silvera y Ariel Gamarra por Rodrigo Melgarejo. Ya los equipos al campo de juego, Diego. Muy bien, señoras y señores, estamos viendo a jugadores de Cerro Porteño que ya van, de hecho los suplentes están ubicándose en el sector justamente de visitante. Ahí estamos viendo a Holland, lo mismo pasa con los suplentes de Ameliano. El árbitro del partido, el árbitro central y el árbitro VAR. ¿Quiénes son, Facundo? Árbitro principal de este partido, Derlis López, y en el VAR, Carlos Figueredo para Ameliano, Cerro Porteño, Diego. Muy bien, correcto. Los equipos ya van a pisar el campo de juego, Darío. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, teja, broma, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Muy bien, ahora ingresa Cerro Porteño, capitaneado por Gustavo Velázquez. Ahí estamos viendo al jugador de Cerro Porteño. Ahora los de Ameliano, capitaneado por justamente el polaco González. Está Roberto Flaconani, se va a aproximar Roberto Nani, por respeto me parece fantástico, porque jugó en Cerro Porteño, le tiene un cariño especial al Cerro Porteño. Roberto Nani fue goleador de Cerro, se va a acercar a Holland. ¿Ellos coincidieron en Vélez Sarsfield o no, Víctor? No. Holland y Nani. Sí. No, Holland no dirigió nunca Vélez. Él estuvo en Independiente, Defensa y Justicia, estuvo en Rosario Central y en Brasil, en Santos. No llegaron a coincidir, pero imagino que obviamente tienen el respeto, el conocimiento del mundo del fútbol, que muchas veces hace que protagonistas que no hayan compartido vestuarios igual mantengan una buena amistad y una relación de camaradería. Muy bien, señoras y señores, después estamos con Arturo, con Ricardo, los compañeros para el juego 2 de mayo, limpia en el río para Pite. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 812 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Repasamos los equipos, primeramente Ameliano y seguido Ameliano. Repasamos a Cerro Porteño, Facundo. Ameliano en el arco con el 35, Ángel Sánchez con el 13, la línea defensiva, arrancaba como lateral derecho, el 13, Ronald Peralta, el 26, Julio González, el 22,
Andrea Falabella. El 19, Abel Paredes cerrando la línea defensiva como la lateral izquierdo. Ya en la mitad de la cancha. El 24, Luis Ayala. El 15, Walter Rodríguez. El 20, Valentín Larralde. El 30, Raúl Cabral. El 18, Luis Ortiz. Y como única referencia en ataque, el 9, Cristiano Campos, el técnico del equipo, el argentino, Roberto Nani. Cerro Porteño por su parte, con el 1, Manuel Rojo, el argentino. Ya en la línea defensiva con el 5, Iván Ramírez. 23, Gustavo Velázquez y capitán de equipo. El 22, Matías Pérez. El 4, Alexis Cañete. Ya en la mitad de la cancha, el 8, Fabricio Domínguez. El 5, Jorge Morel. El 26, Robert Piridamota. El 10, Cecilio Domínguez. El 40, Mateo Klimovich. Y el 19, Pablo Vegetti. El equipo dirigido por Ariel Holland. Muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Víctor y yo, el comentario en una presentación de... Quitadol para que hablarán Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. No tengo ninguna duda que aquí en Villeta Cerro tiene que ser protagonista si es que quiere llevarse la victoria, por su condición de equipo grande, por la calidad de jugadores que, si bien es cierto, Ameliano tiene un buen plantel, Cerro tiene mucho más en ese sentido, así que debería marcar el ritmo del partido Cerro Porteño, aunque del otro lado pienso, Ameliano ya nos ha demostrado que no se achica, que intenta salir jugando por bajo, que incluso en situaciones límites quiere hacer un pase de más. No es el típico equipo que se refugia simplemente, revienta la pelota y a ver qué pasa. No, por eso esto me hace presumir que el partido puede ser interesante, porque Ameliano no va a renunciar a sus formas, tiene calidad técnica como para jugar de la manera que pretende su entrenador, principalmente en mitad de cancha, porque Larralde Cabral tiene buen toque, Walter Rodríguez es un volante fijo con buen primer pase, hasta el arquero en el último tiempo ha aprendido a jugar. Si bien es cierto, Miguel Martínez fue el arquero de la apertura, ahora Ángel Sánchez en esta fecha demostró que también tiene condiciones como para intentar salir jugando por bajo. Así que desde ese punto de vista, no veo a un Ameliano cambiando las formas, por eso me genera la duda de quién hoy se va a imponer en cuanto a la posesión de pelota. Lo lógico sería, y hasta si vamos a una estadística de otros partidos, es que el grande se imponga en ese sentido y que el de menor talla, por llamar de alguna manera respetuosa, tenga que aguantar corriendo detrás de la pelota. Aquí vemos estilos ciertamente parecidos, Holland también pregona esto, tratar de jugar por bajo, tratar de dar ese pase de más, hasta con Manuel Rofo, que para eso lo trajo, aparte de la seguridad que probablemente le transmita a Holland, tiene ese toque y eso de perfilarse permanentemente para salir como opción de pase. Entonces los dos cuidan la pelota y los dos van a salir con esa dinámica, mejor dicho, aquí en la ciudad de Villeta. Hoy la duda que tenemos como para Cerro, y ahora vamos viendo, y ya nos quitamos esa duda, se convierte en certeza a partir de ahora, va de lateral izquierdo Cañete, efectivamente, línea de 4 Cerro, Iván Ramírez, Velázquez Pérez, Cañete en el fondo, así se para, Fabricio Domínguez de interior derecho. Atención a este detalle, son 3 volantes centrales, Fabricio, Piridamota Morel, por fuera Cecilio, por fuera Klimovich, de 9 Vegetti. Así se para Cerro Porteño, con Ameliano no hay ninguna duda, es más de lo mismo que nos viene presentando habitualmente desde lo táctico. No está Torales, entra Ocampos, perdió a Fabián Franco por una rotura del ligamento cruzado anterior, entra Peralta, que ya la vez pasada había jugado de lateral derecho, así que esas son las novedades, o lo que podemos subrayar en materia de parado del equipo aquí para este partido. Quedan 30 segundos, ajusta los últimos detalles de Ernie López y esperemos vivir un gran partido con muchas emociones en la ciudad de Villeta. Ya estamos listos con Diego Iván Rubín, se viene Sportivo Ameliano ante Cerro Porteño, fecha 4 del torneo clausura. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a tocar la pelota Vegetti. Espera el árbitro la orden de Ernest López, la orden del cuarto árbitro del veedor del partido. Y esto arranca fecha número 4. Después estamos con Arturo, con Ricardo, los compañeros para 2 de mayo limpia, señores. Arranca el fútbol en Villeta. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Diego Iván. La pelota al aire, rechazo de Falabella sobre punta derecha. Va buscando esa pelota Cañete de Cerro. Levanta sobre la derecha, marca. Sale el defensor González para Ameliano. Pelota al medio.
Descubrí la pasión en cualquier camino con las más motos Buller. Precios incomparables. Moto Buller representa Distribuye Britain S.A. Con Cumo 20% reintegro con tarjeta de crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Cumo mejor en todos los caminos. Muy bien, saque de costado sobre punta sur de falta. Finalmente pita el juez. Tiro libre para Cerro. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power hasta 40% reintegro según tu nivel bueno. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Y la pelota por el fondo, sale el portero Ángel Sánchez. Lentamente sale Sánchez, portero de Ameliano. Ubica la pelota, Sánchez levanta la cabeza, va a jugar o no a la derecha. A ver qué hace Sánchez ahora, sí juega a la izquierda, sale del fondo el portero de Ameliano. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, será en tu punto favorito. Apostala es la única casa puesta legal del país, sponsor oficial del albirroje del fútbol paraguayo. Apostala. La pelota larga por el fondo, marca Falabella, pelea Vegetti, se manda arriba Vegetti para Cerro, colocó por el medio, sale el portero. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Tuvo la primera complicación, justo lo que hablábamos en la previa, quiso salir desde el fondo Ameliano, Ángel Sánchez sacó mal y permitió una jugada de ataque para Cerro, centro atrás de Vegetti, justito llegó al corte de Walter Rodríguez, reclamaban tímidamente los de Cerro que hubo pase atrás, en realidad fue una intercepción que fue directamente a las manos de Sánchez, se complicó ya en la primera el Sportivo Ameliano. La pelota para el fondo, sale Velázquez, revienta esa pelota sobre mitad de terreno, territorio de Ameliano, golpe de cabeza del polaco González, baja la pelota para Perelta, levantó, tiró pelota por el medio, golpe de cabeza, viene Piri Mota dejando la ralde, el rebote corto para Domínguez, corrió, se manda arriba, gana Piri Mota, le va a pegar, le pegó, tiró, buscó largo Piri Mota, fuerte el remate, Víctor. Pero ganó la pelota a pura determinación, porque primero traba con la ralde, quedó caído el argentino, en segunda instancia resbala Walter Rodríguez, otra vez por velocidad anticipa Piri Mota, se entusiasmó más de la cuenta, tenía mejores opciones, ya que él elaboró prácticamente la jugada, entonces probó suerte desde 30 metros por encima del travesaño, buen arranque de Cerro, por lo menos territorialmente trata de marcar presencia en campo rival. La pelota en media cancha. Va buscando en esa zona, Vegetti baja por el fondo, dejando cortita al medio. Se metía Morel, la marca sobre punta derecha, viene buscando la ralde para Sportivo Ameliano. Dejando cortita la punta derecha, en esa zona del campo de juego juega González. Levantó, tiró territorio de Cerro, marca, Pérez, pelota al medio, en territorio de Ameliano, busca González y juega para la vía azulada. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, para que hablar en Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751. Llámanos al sitio 296060. Fleming, estilo campo, tu barrilla preferida. Estamos cruzando minutos 3 de este primer tiempo. El saque de costado largo al fondo, marca Pérez. Deja por la media cancha, se mete Peralta, recupera la ralde. Movió para Walter Rodríguez, se cruza. Está marcando zona derecha el hombre de Cerro Porteño. Se manda arriba, Iván Ramírez, pierde la pelota, gana la ralde. La ralde tiene para Ameliano, movió la derecha. El pase es muy bueno. Entregó para Luis Añana, se mete, bien pisó, levantó la cabeza, le va a pegar o no. Juega, qué lindo pase, busca o no, se metió en esa zona Ortiz y la marca larga, pelota al fondo, sale Falabella para Ameliano. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Lata Fortín, listas para tomar hecho para la hora. Buena respuesta de público aquí en la Fortaleza, Víctor Villalba. Así es, casi llegando al límite de las 5.000 entradas puestas a disposición. Yo creo que vamos a tener una muy buena taquilla, una muy buena recaudación aquí en la ciudad de Villeta. Como siempre decíamos, es atractivo ver a Olimpia y Cerro en lugares que no son muy habituales, por eso la respuesta de aficionados. La ralde sale para Ameliano, juega su arquero, le va a pegar, se acomoda Sánchez. Sánchez tiene para Ameliano, levanta esa pelota, juega al área arriba sobre punta zurda. Está parando, Abel Paredes, tiene Paredes, movió, entregó para Cabral, juega de primera, qué buena acción de Ameliano, qué buena acción de la ralde. La ralde movió a la derecha y peligro, se mete bien Ayala, busca el gol Ameliano, busca el gol Ameliano. A ver, Ayala colocó la marca de Pérez. El rebote al medio, insiste Walter. La recupera Rodríguez, pone la pelota sobre punta izquierda. Mueve la pelota el equipo de Roberto Nani. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Turquía informan que el Besiktas ve con muy buenos ojos a Omar Alderete y buscarían ficharlo en este mercado. La pelota a la derecha tiene en esa zona, buscando esa pelota, Peralta movió, cayó por el piso, no, dijo el juez. La marca de Cañete sobre la izquierda, sale Cañete para Cerro. Cosio con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-13 y no ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. A ver, Ocampos paró, le va a pegar, Ocampos giró, marcó el de Cerro, Piri Mota. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Hubo falta porque justo se interpone Piri Mota y cabecea el balón.
Y cuando ya estaba haciendo el movimiento para la volea espectacular, Cristiano Campos lo termina impactando. Obviamente es accidental, era la inercia del movimiento, pero fue imprudente esta maniobra del 9. Cristiano Campos salvó de vuelta a Pirina Mota. Todo empieza en una acción en la cual se complica Cañete. Primero recupera bien en el mano a mano con Luis Ayala, quiere dar un pase hacia el centro y ahí pierde el balón y sale nuevamente un ataque para Ameliano, que repito, termina salvando Robert Pirina Mota. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica Diego Iván. Aquí en la Fortaleza de Villeta, 0-0. Eso seguro Chaco. Marca Pérez, pelota sobre la izquierda, sale el zaguero central de Cerro. Pérez movió, entregó para Clemóvil. Este juega de primera, balón por el medio, entrega para Morel. El pelotazo largo, movió por el piso, se mete, marca, Peralta. Lateral sobre la izquierda, cerca del banderín y pertenece a Cerro. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a ver el encarado, Klemovic, o no, se la aproxima Cañete, saque de costado Klemovic. Ya movió, esa pelota juega para Morel. Otra vez para Klemovic, logró el centro, tiró. Marcó González, juega. Se mete Domínguez, a ver qué pasó, no pasó nada. Sale Sánchez, piden penal. Hay una mano, ¿no, Víctor Villalba? Piden una mano, pero me pareció de un rebote muy cercano y encima rebote repentino. Y creo que no estaba con una posición antinatural tampoco Julio González. Levanta los brazos Vegetti, pide que sea penal, que sea revisada al menos esta acción. A mí particularmente me parece que no pasó nada en esta última que reclamaron. Igual pide pausa Derlis López. Veremos si confirma la decisión de que se juegue en el saque de costado. Ya, apura el lateral, no pasó nada, rebotó en Fabricio Domínguez primero, después en el cuerpo de Julio González, así que no hay nada que revisar. Bien, el partido sigue 0-0, Melleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para cada Loren. Quitadol, yo peso de Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campotú, parrilla preferida. Domínguez le va a pegar para Cerro, se acomodó, movió a la derecha, juega bien el centro de Ramírez, el centro, golpe de cabeza no podía, Clemóvil, Cañete pifió, se mete Cañete, gana el defensor de Cerro, mal cruce, se fue la pelota, tiro de portería para Ameliano. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Lata Fortín lista para tomar, hecho para la hora. Muy bien, después estamos con Arturo, estamos con Ricardo, con los compañeros para el juego 2 de mayo Olimpia. Este partido va a arrancar 18:30. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santegui Volv. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se mete Morel, hay peligro, Morel con la pelota va, buscó, marcó González, otra vez Morel coloca el centro largo a la otra zona, a la derecha. Va corriendo Vegetti con la pelota, llegó Vegetti pone la pelota suavecita para Iván Ramírez, se mete Ramírez para Cerro, movió, entregó por el piso, juega para Domínguez, recuperó Cecilio, no pasa nada, la marca en la Ralde, juega para Ameliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario, la suerte te está llamando. CNTS por Emoy, La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, empeña, seguro empeña en La Plata. Muy bien, pelota a la derecha. Va buscando Peralta, pelotazo largo, muy fuerte, corresponde salida para Cerro, será lateral, punta izquierda al sector defensivo. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Muy bien. Mañana prosigue la fecha con San Lorenzo Luqueño de Fondo Nacional Guaraní. Líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, enfoca todo esto, silicona y shampoo, Bistoni punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Diego Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados por el estado de lo empeñado. Rosada. ¿Se escucha el ambiente, Darío? Un poco bajo, Diego. Un poco bajo, sí. Bueno, a ver si con Damián podemos corregir un poquito ambiente porque hay mucho público acá y se siente realmente el ambiente. Aquí en la Fortaleza de Villeta que por ahora está 0-0. El pelotazo largo, se mete Cecilio, marca, Falabella, la pelota le gira lateral y pertenece a la visita a la derecha. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Múnich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Lastimosamente tenemos que hacer el comentario de siempre, está muy golpeada la cancha, da saltitos extraños de repente cuando se quiere jugar por bajo. Lo bien que le haría a Ameliano solucionar ese tema por el estilo de juego que tiene el equipo de Roberto Nani, y a los dos le está costando este arranque. Tienen buenas intenciones, tienen mucha energía pensando en el arco rival, pero cuesta bastante en algunos momentos dominar la pelota. Hoy la pelota a la derecha se metió Campos, marca en esa zona el hombre de Cerro.
Iba justamente Iván Ramírez, saque de costado sobre la esquina, el ataque pertenece a Meliano. Múnich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante, Copetrol, vamos. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Larralde tiene, Larralde para Meliano, levanta el centro, golpe de cabeza, marca Velázquez, la pelota por el medio, recupera Falabella, corre Vejete, está llegando primero la pelota Falabella, gana por velocidad, juega su arquero, le va a pegar Sánchez, Sánchez acomodó, movió a la derecha, juega desde el fondo, moviendo sobre punta derecha, mueve por la Falabella. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En la clínica SPC te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida, servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856, con el respaldo de Gómez y Par. La pelota para el fondo sale Pérez, el zaguero de Cerro movió, entregó suavecita para Rofo, el arquero de Cerro mueve la derecha para el capitán Velázquez, sale lentamente Velázquez para Cerro Porteño, levanta esa pelota, juega pelotazo largo, no pudo Cecilio Domínguez, va buscando Campos, Campos tiene para Meliano, para no fue Cabral, ahora sí Cabral movió, entregó para Ortiz, corrió, se manda arriba, offside, indirecto para Cerro. Termocalentadores Pace, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros Pace, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, parece fácil, guarda la línea profesional de Fácil, creada para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Facundo? Está muy tranquilo Ariel Conan, por el otro lado sí es distinto a Roberto Nani, muy fastidioso, ya hasta tiró la botella de agua al banco suplente con rabia, no lo noto contento a Roberto Nani, al técnico argentino Ameliano. Muy bien, cuidado con esta que le mueve, marcó Falabella, sale cruzando pelota a la derecha, la va buscando Peralta. Peralta tiene lateral derecho de Meliano, amagó, cruzó, se escapó de Morel, sigue Peralta, falta de Morel, el árbitro de conseguir, recupera la Ranle, Domínguez, cuidado, ¿qué pasa acá, Víctor Villalba? Pasa que Peralta aquí cayó en el viejo vicio del reglamento anterior, en realidad el mismo reglamento de la falta, pero subió bastante la vara, apenas lo tocó Morel, se desplomó como si fuera que lo golpeó el volante central de Cerro y bien Derlis López no se dejó llevar por esta situación, casi se complicó en el fondo Ameliano. Los jugadores tienen que entender de una vez por todas que ya no se cobran las faltitas en el fútbol paraguayo. Muy bien, ahora corresponde tiro libre para Cerro. Exbric cubierta más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric tecnología en movimiento. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Después estamos para el juego 2 de mayo, Olimpia. Este partido va a arrancar 18:30. En San Justo, Hierros, Ángulos, Planchó, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Socorro Ñembú, ventas al 093308813. Rezan Justo Hierros. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. La pelota para Pérez da Mota, mueve la derecha Pérez da Mota, entregando suavecita esa pelota, va cruzando, no podía Cecilio, se mete Ortiz, gana Ortiz. Ortiz con la pelota, pelea Cecilio. Cecilio tiene por el cuerpo callado, no hay falta, no. Ahora pita el juez Víctor Villalba. Falta de Cabral, lo tocó a la altura del talón y eso hizo que pierda en este caso el balón y que caiga Cecilio Domínguez. En esta corrió bien para atrás Cecilio, todavía no produjo nada para adelante, pero en el retroceso recuperó una pelota que podía ser complicada, en la jugada que podía continuar si es que Luis Ortiz dominaba con tranquilidad. Mañana la intermedia Benjamín se va a enfrentar el 3 de noviembre, 10 de la mañana, mismo horario para Carapeguá. Fernando de la Mora. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y hay duelo paraguayo en Argentina. Atlético Tucumán con Clever Ferreira de titular igual a 0-0 ante Sarmiento, que tiene de titular a Junior Marabel. Esto en 15 minutos del segundo tiempo. Muy bien, correcto. Acá corresponde saque de costado cerca al banderín sobre punta zurda para Meliano. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y la pelota a mitad de terreno se mete en Arralde. Va cruzando, se marca arriba el hombre del Cerro Porteño, se metía a Domínguez. Pelota sobre la izquierda, sale Abel Paredes. La pelota larga para el fondo, se mete Pérez. Cuidado con esta, ganó Pérez al zaguero del Cerro. Levanta la pelota, movió para Vejete. Está marcando Walter ahora, offside, indirecto, pertenece a Meliano. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetón 92, comunicador 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Por ahora el partido permanece 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván.
Decíamos 0-0, Ameliano Cerro. Y su seguro Chaco. Ganó Klimovic tiene el gol o no para Cerro. Sigue Klimovic, pisó bien, se mandó, pero marca el hombre de Ameliano, juega a la izquierda y va ganando Walter. ¿Qué pasó en la jugada, Víctor? Exageró con la bicicleta Klimovic. A medida que se iba acercando al área, se iba nublando el jugador de Cerro, que ya tenía opciones de pase, porque abierto Cecilio, esperaba en el área Vegetti, lo termina interceptando Walter Rodríguez, también con un buen retroceso en esta jugada. A ver, Larralde juega, se desvió, tiro de esquina para Ameliano. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se desvió esa pelota en Morel, tiro de esquina para la azulada. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recupera la actividad, tu energía extra, recuperarle un producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. ¿Quién le pega, Facundo? Ayala le va a pegar a Ayala. Es un tiro de esquina, corresponde a Ameliano. Luis Ayala le va a pegar a esa pelota. Ameliano busca el gol ahora. Ahora busca el gol Ameliano, a ver si lo permite Cerro Porteño. El árbitro va a autorizar de Dries López. El silbato del árbitro. Ayala le pegó. Seguro Rofo. Atrapa la pelota. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguro, sentí la confianza. Afiliado a la Caja Mutual. Solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya. Caja Mutual. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en la 1080 Radio Monumental. Podemos escuchar, podemos seguirnos a través de X, Twitter y a través de YouTube. La pelota por el medio, la va buscando Campos, paró con el pecho, juega bien sobre la izquierda, se manda arriba Walter Rodríguez, puso la pelota a Ortiz, movió, dejó cortita para Ayala, Ayala baja sobre punta izquierda, toca la pelota Ameliano, la deposita por el fondo para Larralde movió, cruzó, entregó para Cabral y corre, pica, se manda arriba, hay peligro, juega bien Ameliano, ahora juega bien, se mete Abel colocó, amagó, va a colocar el centro, no el centro, sigue amagando, se mete sobre la izquierda, coloca bien a Cabral, el pasa al medio, qué buena acción, Abel le pegó, buscó el arco, pero probó, la intención es buena, Víctor. Y fue muy buena la elaboración porque triangularon de correcta manera entre Cabral, Luis Ortiz y Abel Paredes. Justo se dio que le quedó para la pierna menos hábil a Abel Paredes encima de aire, era dificilísima poder conectar de manera ideal. Tan mal le pegó a Abel Paredes con su derecha que al lateral se fue el esférico. Ni siquiera al saque de arco, es lateral en salida para Cerro Porteño. Sí, señor, la pelota larga para Vegetti, corre Vegetti, primero llega Falabella, golpe de cabeza de Falabella, movió, entregó para el polaco González, juega por el medio por los campos, está parando pelota a mitad de terreno, zona media para Larralde movió, giró, marcó Domínguez, el de Cerro, pelea el hombre de Ameliano, está sobre punta derecha, gana Domínguez, juega para Cerro, entregó para Klimovic, juega de primera, juega punta izquierda para Morel, panó Morel con la pelota, toca Cerro la pelota. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que hablará en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Chevelle 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido sigue 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza NGO Lata Fortín, lista para tomar hecho para la hora. 18:30 juegan 2 de mayo Olimpia. Slot del Sol es tu casino, la suerte, registrate, recibido 100.000 de bonos. Bienvenido a ingresar a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend, hasta 50% descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Desde el fondo sale Rofo, el portero de Cerro, juega punta derecha para Velaje. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0171-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, en demás la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Movió, cambió la pelota larga arriba a la derecha, se mete Cecilio, paró. Colocó, movió, se equivocó Cecilio, marca, Falabella, juega desde el fondo para Ameliano. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el choripancho Pisa, no falla, Upisa, calidad desde su origen. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambareca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarreca, Cabasucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, en esta última pidió falta a Larralde, pero hasta ahora el árbitro se mantiene firme en su postura, no va a cobrar las faltas mínimas. Quedó un rebote para Jorge Morel que impactó en el cuerpo de Julio González y fue mansita a las manos, a los dominios de Ángel Sánchez. A mí la verdad me gusta mucho este nivel de arbitraje, ojalá que sostenga durante los 90 minutos, porque lo malo sería que no haya cobrado en arranque de partido y cuando el árbitro esté cansado comience a cortar. Ojalá se mantenga de principio a fin con esto de no ir sancionando las pequeñas infracciones o situaciones de contacto.
Vamos a ir repasando cómo atienden los equipos paraguayos en Copa Sudamericana. El martes juega Recoleta, el miércoles lo hace justamente Cerro y el jueves Leones Olimpia. Cerro por Libertadores. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro, Chaco, precio, calidad de litros, acto indica, Diego Iván. 0-0 Villeta. Eso seguro, Chaco. El pelotazo largo de Sánchez arriba. Vino Campos, marca. Cañete juega para Cerro. Pelota elegida de Cañete, movió. Entregó, que bien salió Clemóvil. Clemóvil con la pelota, sale, colocó. Juega al medio, está el gol de Cerro. El arquero se metía a Cecilio, pero encontró la pelota. También iba peleando Abel Paredes con Cecilio, pero el arquero encontró la pelota, Víctor. Primero, gran acción individual por el costado de Klimovic y el pase era preciso, fue un poquito más rápido Abel Paredes, que se recuperó en realidad porque él empieza la carrera un paso detrás de Cecilio, aceleró y justito logra puntear. Con fortuna pegó en su compañero en Falabella, en su muslo y directamente fue a las manos de Ángel Sánchez. Esta fue buena, comienza a volcar de vuelta a la cancha Cerro Porteño con las jugadas anteriores. Con el remate de Morel, que no terminó en buen destino. Ahora esta que tampoco termina con resolución en realidad, porque Salva termina punteando a Abel Paredes antes de que llegue el balón a Cecilio. Tiro libre, punta derecha para Cerro, le pega Domínguez. Residencia La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no está el acceso sur, contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta Gutares Torres, @Volkswagen Paraguay. Le va a pegar Cecilio Domínguez sobre punta derecha, tiro libre para Cerro. A ver Cerro si llega al gol, pelota en el aire, golpe de cabeza, sale marcando el defensor Ameliano y tiro de esquina. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La marca de Peralta, lateral derecho, tiro de esquina para la visita. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos, el chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH laminados y más, seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Inclusive ya serían los árbitros de los partidos los paraguayos en Copa Sudamericana Libertadores. Acá tiro de esquina, le va a pegar a esa pelota Cecilio Domínguez. Agosto liquida de Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos por acuerdo de tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Le va a pegar Cecilio Domínguez, tiro de esquina. Cerro busca el gol, Cerro quiere el gol ahora. A ver, pelota en el aire, va el rechazo, pelota a la derecha. Va buscando otra vez Cecilio. Paró Domínguez, se mete, Cecilio ganó. Sigue Cecilio, punteó, se desvió. Tiro de esquina. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar de vuelta Cecilio la pelota, Darío. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillos, teja, ahora más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Le va a pegar Domínguez a la pelota. Vamos a ver, Cerro busca el gol. El árbitro va a autorizar. El árbitro Derris López Cecilio. Pelota en el aire, golpe de cabeza, Marco Peralta y otro tiro de esquina. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Hay un hombre caído en Cerro Porteño, Facundo. ¿De quién se trata? Alexis Cañete, se toca la parte baja de la espalda del central ex nacional. Víctor. Estaba forcejeando con Julio González. Justo la pelota fue para otro sector, por eso creo que más de uno no pudo atender qué sucedió en esa situación. Me parece que fue el típico forcejeo normal para intentar ganar la posición por si había rebote en esa jugada. Ya autoriza el córner el árbitro, así que no pasó nada, va a patear Cecilio. Muy bien, le va a pegar de vuelta Cecilio, tiro de esquina. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y el martes 11 el Recoleta visitará el Adolfo Ducó para medirse a Boca Juniors, esto por los octavos de la Copa Sudamericana. Espérame, Matías, porque hay un tiro de esquina. A ver, Cecilio levantó, golpe de cabeza, el sector defensivo marca Ocampo, está soltando para Emiliano, pelota de Klimovic, otro centro, sale Sánchez, sí, completamos, Matías. Sí, reiteramos, el martes 11 el Recoleta visitará el Adolfo Ducó para medirse a Boca Juniors por los octavos de la Sudamericana. El árbitro será el chileno Piero Massa, mientras que el miércoles Cerro enfrentará a Palmeiras en Sao Paulo por los octavos de la Libertadores. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro. Y el jueves 13 Olimpia visitará al Vasco da Gama en el San Januario y el argentino Darío Herrera impartirá justicia. Muy bien, correcto, señor. Acá en lateral, sector defensivo, pertenece al equipo local. Con el préstamo PYME de Bangkok, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bangkok crece desde la raíz. Mega Running de Punto Parma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en eventtrade.com.py, no te la podés perder.
Muy bien, correcto, señor. Saque de costado, punta zurda. El pelotazo largo para el fondo, marca en esa zona Velázquez. Va cruzándose a Ocampos, a ver qué dijo el juez y será lateral, punto derecha para Cerro. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezers y bicicletas, representa y distribuye Britan S.A. Muy bien, el partido está 0-0. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPoint Super se arranque, elegí Barta. Se acerca el Día del Niño y en el Abrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Abrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. Acá tenemos pausa de hidratación o no, Víctor Villalba, ¿qué te parece? No, yo creo que no. Para mí la temperatura está agradable. No hace calor en este momento. Tampoco el fresco de la mañana llegó hasta este horario. Yo creo que estamos en torno a 21, 22 grados, no da para pausa de hidratación, a mi criterio al menos. Hay cada árbitro que de repente te para un minuto el partido para respirar, pero me parece que si hablamos de la temperatura, más que agradable aquí en Villeta. Muy bien, la pelota sobre la izquierda, se manda arriba Paredes para Meliano, paró, entregó Sobeceta, pone para Cabral, Cabral pisó la pelota, está dejando un poquito más arriba para Ortiz, se mete bien Ortiz colocó la marca de Velázquez sobre punta zurda, insiste Abel Paredes, juega bien Ortiz con la pelota, Ortiz a ver, Ortiz amagó, jugó para Peralta, busca el gol a Meliano, el centro, pelota, el cabezazo de Ocampos, ¿quién cabeció? Fue Larralde, Víctor. Fue Larralde finalmente, intentaba en el primer palo Ocampos, no llegó, y por detrás ya forzado, porque hizo un movimiento hasta raro de la cabeza para intentar impactar ese balón, Valentín Larralde, suavecito el golpe de cabeza finalmente a las manos de Manuel Rofo, hasta aquí tuvo poca actividad el golero argentino de Cerro Porteño. De los dos equipos, ¿quién está mejor para vos, Víctor? Mejor Cerro, pero ligeramente superior apenas, sin tener varias situaciones de gol, hasta aquí todo forzado, o situaciones que prometían más de lo que terminaron siendo del lado de Cerro Porteño. Ameliano con poca posesión hoy, con un juego un poquito más directo, y también casi no ha hecho participar a Rofo en la tarde de hoy. Muy bien, después estamos con Arturo Ricardo, los compañeros para el 2 de mayo Olimpia. El comentario de Víctor Villalba hace una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago SBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, estamos en la Fortaleza, en Villeta, el partido está 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Lata Fortín, listas para tomar hecho para el ahora. La pelota por arriba, zona derecha, movió Peralta, juega bien, se mete Ayala, va cruzándose Cañete, gana Ayala.